Marcos 11:20 y leemos hasta el 24. Dice la palabra de Dios así: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuántos dicen amén? La palabra que recibimos el año pasado, en el ayuno del año pasado, fue boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Bueno, nunca imaginamos qué significaba esa palabra hasta que lo vivimos. Y así es la palabra profética. La palabra profética no la entendemos a plenitud hasta que la vivimos. Y fue un año de muchos desafíos, fue un año de mucha bendición, de mucho aprendizaje. La verdad, aquí abriendo un poquito el corazón, pues yo estaba muy cómodo, la verdad, tenía todo resuelto, la vida resuelta y yo creo que no es el plan del Señor. Y todo lo que ha acontecido ha sido de bendición, como dice la palabra, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Y siempre en nuestra vida, nosotros los hijos de Dios nunca vamos a perder. Nunca vamos a perder. Aún la muerte es una victoria para nosotros. Y si la muerte, que es el peor escenario que pudiera tener un ser humano, es una victoria para nosotros, imagínense las demás adversidades, enfermedades que vivamos, siempre van a traer bendición, aprendizaje. Muchas cosas negativas que nos pasan no son la voluntad de Dios, no están en el plan de Dios, no es que Dios las mandó. A veces tenemos ataques del enemigo o consecuencias de nuestras malas decisiones del pasado, o simplemente estamos sujetos a un mundo corrompido que pueden pasarnos cosas, un accidente, una enfermedad, lo que sea. No necesariamente tuvimos que haber hecho algo malo. Pero en todas esas cosas somos más que vencedores, dice la palabra, por medio de aquel que nos amó. Porque Él prometió algo muy importante para nosotros. Él nunca prometió que nada malo nos va a pasar, pero sí prometió estar con nosotros en cada adversidad que atravesemos. Y Él también nos promete que cada cosa mala que nos suceda, Él la va a usar a nuestro beneficio. Él la va a usar para nuestro crecimiento, para nuestra madurez. Y el año pasado, pues vino esta palabra, nunca supimos cómo iba a ser, pero nos ha dado madurez, crecimiento, nuestra fe se ha fortalecido. Y es una bendición que estemos hoy acá. 2 meses atrás no teníamos a dónde ir, no sabíamos qué íbamos a hacer y ahora estamos en un lugar ya con los papeles en orden, con listos para derramar nuestras vidas. Y el día de mañana vamos a recordar este domingo como un domingo que marcó un antes y un después en la historia de nosotros como iglesia, pero también en la historia de cada uno de nosotros en lo individual. Ahora este año Dios nos ha dado otra palabra. Dios nos ha dicho: todo lo que tengo para ti después del ayuno tiene que ver con el principio de Mateo 11:1. Esa es la palabra para nosotros este año. Todo lo que tengo para ti después del ayuno tiene que ver con el principio de Mateo 11:1. Y ese principio nos enseña que Jesús va a mandarnos, va a enviarnos a bendecir a otras personas, aunque nosotros también estemos en necesidad. Jesús va a mandarnos salir de nuestra esfera y tocar otras personas, aunque nosotros necesitamos también ser tocados por el Señor. Bajo esta. Pero ese es el principio. Si nosotros lo hacemos, Jesús se queda en nuestra ciudad. Eso es lo que dice la palabra. Después de haber dado instrucciones a sus 12 discípulos, se fue a predicar y enseñar a las ciudades de ellos. Esto quiere decir que ¿quién es mejor solucionando su vida? ¿Usted o Dios? Él es mejor.
ya usted comprobó que no es tan bueno, ¿verdad? Ya más que comprobado, ¿ok? Y el Señor es mucho mejor que nosotros solucionando, resolviendo nuestra vida. Pero a veces Él no puede hacerlo, no porque no tenga la capacidad, sino porque no lo permitimos. Porque nosotros tenemos, ¿qué cosa? El control. Tenemos el control. No estamos soltando, no estamos obedeciendo, no estamos dando, no estamos perdonando, no estamos permitiendo la intervención de Dios en nuestra vida. Y al tener nosotros el control, Él va a respetar nuestra decisión y Él va a esperar a que nosotros reaccionemos. Entonces, obedecer al Señor es el método más fácil y más sencillo de salir adelante en nuestra vida. Por eso, un tema que voy a tocar en la noche de matrimonios del 14 de febrero, que, bueno, de paso doy el aviso, este 14 de febrero tenemos la cena de matrimonios, va a costar 800 pesos porque va a ser algo tremendo, es un banquete muy bueno y vamos a estar en un lugar bien bonito. Y bueno, para el 14 Engelbert ya va a estar casado, así que vas a poder estar, así que... Y, y ahí voy a hablar de las familias sacerdotales, cuando toda la familia está sirviendo al Señor. ¿Cómo has visto la vida de Yailin, Rosy? ¿Verdad? Servir al Señor es la mejor forma de salir adelante. Es la forma más efectiva. Y muchas veces tenemos que tener esta, digamos, como no estar tan conscientes de las cosas, sino del Señor. Y al servir nosotros, al obedecer, tengo poco dinero, pero voy a dar una taza, voy a dar un lavabo, tengo poca economía, pero pastor, cuenta conmigo con esto. Al hacer eso, estamos abriendo el espacio para que el Señor entre a nuestra ciudad. Y eso es lo que hizo con los discípulos. Los discípulos no tenían la vida resuelta y por eso se metieron de apóstoles, ¿no? No, tenían muchos pendientes, tenían pagos, tenían situaciones en el hogar, pero aún así Jesús les dijo, vayan a bendecir a otras personas, vayan a Sitpach, vayan a hacer células, vayan a la casa hogar, vayan a la cueva de Adulam, vayan a las misiones, vayan, vayan, vayan. Porque haciéndolo, yo me quedo en su ciudad. Y este es el principio. Todo lo que tengo para ti después del ayuno tiene que ver con el principio de Mateo 11:1. Y cuando entendemos ese principio, vemos que eso está por toda la escritura. Está ese principio, un principio de fe, de confianza. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él, no usted, Él va a enderezar su vida que está medio chueca, hermano. Está medio chueca algunas áreas, ¿no? Entonces Él lo va a hacer. Y aquí es donde entra esta palabra, que tenemos que tener fe en Dios. Y Jesús, los discípulos se asombran de que el día anterior estaban ellos en Betania y fueron a Jerusalén, y al ir a Jerusalén, Jesús tuvo hambre y él se acercó a una higuera muy frondosa, muy hermosa, muy bonita, muy llamativa, ¿no? Pero no tenía qué cosa? Fruto. Ojo aquí. Nuestra vida puede estar hermosa, muy bonita, con hojas lindas, pero si no hay fruto, entonces no se está produciendo aquello por lo cual Dios nos ha salvado. Y entonces Jesús maldice la higuera, nunca nadie tome fruto de ti. Y acá vienen muchas interpretaciones que no vamos a entrar al tema, la vida estéril de un creyente, la nación de Israel que fue desechada para que entremos los gentiles, etcétera. El punto es que cuando regresaron en la noche, obviamente en la noche no vieron la higuera, pero en la mañana, cuando estaban nuevamente yendo a Jerusalén, ven la higuera y Pedro dice, mira Jesús, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús no dijo, sécate, no, sino que la higuera recibió una palabra y esa palabra se cumplió. Y entonces ellos estaban impactados y entonces Jesús les dice, en el verso 22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿Qué les dijo? Y esta es la palabra que Dios nos trae esta mañana. Es el título del tema de hoy. Tened fe en Dios. Para empezar, tened fe en Dios es un mandamiento. No es una opción,
no es una sugerencia, es un mandamiento para todos los creyentes. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Y nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma, sino de los que avanzan, los que tienen fe. Así que la fe es un mandamiento de Dios para todos, no para los hermanos pudientes, no para los líderes solamente, es para todos. Y todos tenemos que tener fe. ¿Qué es fe? La palabra fe viene del griego pistis, que significa convicción, significa persuasión, significa confianza. Por ejemplo, en este momento, ustedes tienen una plena confianza en la silla en que están sentados. Usted se ha depositado en esa silla, ¿no? Usted está escuchando la prédica. Usted no está consciente de la silla. No está pensando en la silla. Usted da por sentado, valga la redundancia, que estando sentados no se va a caer. La silla le está sosteniendo. En cierta manera podemos decir que usted tiene fe en esa silla. Está creyendo en esa silla. O sea que la fe significa confiar. Confiar en algo, en este caso la silla, o en alguien, en el Señor. Okay. Y la verdadera fe, queridos hermanos, no es ciega. ¿Ok? La verdadera fe no es ciega. La verdadera fe puede ver. Todo lo contrario. No es que así, ay, ni modo, ay, que voy a dar mi diezmo, ni modo, y uno lo echa así ya, ni modo. No, la fe no es ciega. La verdadera fe puede ver. ¿Qué ve la fe? Las promesas del Señor. La verdadera fe puede ver lo que Dios ha dicho en su palabra. La verdadera fe puede ver al Señor. Y el mejor ejemplo es la vida de Jesús o la vida de Adán y Eva antes del pecado. Adán y Eva antes del pecado, ¿cómo estaban físicamente? Desnudos, ¿no? Pero ellos no están conscientes de sí mismos. No están conscientes de sus limitaciones. No están conscientes de su vida. Ellos están mirando al Señor. Están tan absortos mirando al Señor que ellos no se dan cuenta que están desnudos. Claro, cuando viene el pecado, la mirada baja hacia ellos. Y esa es la batalla de todos nosotros. Todos nosotros estamos siempre mirando a nosotros mismos. Estamos mirando nuestras limitaciones. Y le pedimos permiso al dinero para obedecer al Señor. Qué triste, ¿verdad? Qué triste, que le pidamos permiso al dinero. Pastor, no nos vamos a poder ir de luna de miel porque no te... Y yo les digo, no le pidan permiso al dinero para hacer la voluntad de Dios. Casarse es la voluntad de Dios. No le pidas permiso, tú hazlo. Y tenemos testimonios hermosísimos de cómo Dios ha provisto. Y lo mismo es con esto. Tenemos que bajarnos de la barca para empezar a caminar sobre las aguas. Y la fe tiene que ver con ver, pero no lo que nuestros ojos físicos perciben. ¿Cuántos saben que nuestros sentidos físicos no perciben todo el universo? Es conocido, ¿verdad? Por todos. Los perros, por ejemplo, escuchan sonidos que nosotros no escuchamos. Los niños, a veces mi hijo escucha sonidos y yo no escucho nada, pero ya a mi edad, ¿verdad? Uno ya entrando a la pubertad espiritual, pues hay ciertos sonidos que uno no percibe. Y no vemos colores que existen, no escuchamos sonidos que existen, muchas cosas. O sea que es una completa necedad solamente creer en lo que comprobablemente podemos percibir. No, hay un universo completamente más allá de nuestros sentidos físicos y lo que nosotros llamamos el mundo espiritual, porque así le ponemos nosotros el nombre como la dimensión espiritual, realmente es el mismo universo, pero está afuera de nuestra percepción. Pero ahí está. Y en eso consiste la fe,
que nosotros no podemos ver esas cosas, no podemos ver ángeles, no podemos ver las batallas espirituales, no podemos ver el reino de Dios, no podemos ver a Dios, pero la palabra de Dios nos asegura que así es. Y la fe consiste en creer lo que no podemos comprobar, pero la Biblia nos asegura que así es. La fe no es ciega, la fe no es creer lo que quieras creer. La fe no consiste en creer, cualquier superstición. Ya ven que el mundo está lleno de supersticiones, ¿no? Año nuevo, te pones calzones rojos y barres tu casa para que se vayan las malas vibras. Todas esas cosas son supersticiones. Dios no nos llama a creer supersticiones, no nos llama a creer tradiciones. Dios nos llama a creer lo que está escrito en la palabra autoritativa de Dios. En eso tenemos que creer, aunque no lo percibamos. Y cuando Jesús nos habla de tener fe en Dios, nos está diciendo, confíen en Dios. Tengan fe en Dios. Depositen su confianza en Dios. Y la fe es una actitud de nuestro corazón. Acá dice Jesús en este pasaje, miren lo que dice Jesús. Porque de cierto os digo que cualquiera, verso 23, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. La duda es el cáncer de la fe. Si usted no lee la palabra, usted va a empezar a dudar. Va a dudar de Dios. Va a dudar de la fidelidad de Dios. Un creyente que no diezma, duda en Dios. No está confiando en Dios. Dice, bueno, será verdad para algunos, pero no para mí. Y cuando nosotros dudamos, ponemos en tela de juicio la fidelidad de Dios, la veracidad de Dios. La fe verdadera puede ver. La fe verdadera no ignora la realidad, no ignora la realidad temporal, la fe verdadera, pero ve una realidad superior a la realidad temporal. La fe verdadera no niega esa realidad temporal. Viene un diagnóstico, no, declaro que no lo acepto. No, acéptalo, ahí está. Pero hay una realidad superior a esa. Más allá de los sentidos físicos que tenemos que creer, abrazar, confesar, declarar, vivir con eso. Y la fe verdadera, aunque está consciente del contexto adverso, la fe verdadera va a mirar al Señor. La fe consiste en ver. Abre los ojos de mi ser. Abre los ojos de mi espíritu. Pablo oraba por eso, que se abran los ojos de nuestro entendimiento. Por eso la fe verdadera, queridos hermanos, está completamente ligada al estudio profundo de la palabra de Dios. Si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, nuestra fe va a estar raquítica y vamos a empezar a darle más autoridad a lo temporal que a lo espiritual. Y entonces vamos a encontrarnos resolviendo nuestra vida nosotros por nuestra cuenta, a nuestra manera y no a la manera de Dios. La fe viene por el oír, dice Romanos 10:17, y ese oír es de la palabra de Dios. Y la palabra en este texto, la palabra en este texto en griego es la palabra rema, que significa una palabra directa, específica de Dios para usted. ¿No le ha pasado que está leyendo la Biblia a veces y de repente hay una palabra que cruza su alma? Es una palabra rema. Trajo vida, no solo fue un conocimiento mental, sino que trajo vida a su espíritu y le infundió aliento. Por eso yo le decía ayer a mi hijo, le he dicho a muchos de ustedes que cada día lean el proverbio del día. Este es un ejercicio fenomenal que ha ayudado a mi vida tremendamente y
cada día yo leo el proverbio del día. Por ejemplo, hoy es día 26, hoy leemos Proverbios 26. Y cada día usted cheque en la mañana la fecha y lea ese proverbio. Empiece esa práctica desde ahora. Empiece esa disciplina desde ahora, cada día. Si, por ejemplo, se le olvida hacerlo un día y al día siguiente, usted no va a leer donde se quedó. Usted va a leer siempre el del día. ¿Ok? Y de una manera sobrenatural, porque esto es algo del Espíritu Santo, usted va a leer en el proverbio del día cosas tan aplicativas a lo que está viviendo. Usted va a estar leyendo y van a empezar a venir rostros de personas. Espero que el mío no llegue en algún versículo negativo. Van a empezar a llegar circunstancias, situaciones, y usted va a poder encontrar ahí la respuesta. Ahí está la respuesta. O a veces me ha tocado leer el proverbio del día y como que no le encuentro mucha aplicación a lo que estoy viviendo, pero al rato, en la tarde, viene a mi mente, ay sí, esto yo lo leí en la mañana. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es dinámica, está viva, no es algo, no es un texto muerto. Y esa palabra va a empezar a trabajar en nosotros. Así que necesitamos ser asiduos lectores y escudriñadores de la palabra. Me he pasado a veces días en un solo capítulo estudiando las palabras en griego, las palabras originales, otras versiones, los contextos. Porque la palabra de Dios se escudriña. Eso va a traerle fe, va a fortalecer su fe y vamos a cumplir el mandamiento, tener fe en Dios. Al tener fe, al infundirnos fe, juntamente con la fe viene el poder para ejecutar la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios va a infundirnos no solamente fe, va a infundirnos la gasolina para actuar en línea con esa palabra. Si nosotros no obramos, nuestra fe es imperfecta. La fe se perfecciona con las obras. Dios me llama a tener fe. Tener fe en Dios es un mandamiento. ¿Cómo obtengo fe? Leo la palabra de Dios. Mi espíritu se fortalece y tengo fe. Pero mi fe no es perfeccionada todavía hasta que yo actúo en esa palabra. Ahí es donde viene el perfeccionamiento de la fe. Por eso, de nada sirve tener mucho conocimiento o incluso estar edificados si no hacemos nada con eso. La fe, dice el apóstol Santiago, si alguno dice, muéstrame tu fe sin tus obras, no se puede. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. La fe sin obras está muerta, no sirve para nada. Es una fe fariseica, tradicional, que en realidad ni podemos llamarle fe, porque la fe significa confiar. Entonces, la fe, tenemos que actuar, tenemos que bajarnos de la barca, tenemos que caminar sobre las aguas mirando al Señor. Es lo que hizo Pedro. Es lo que hizo Pedro. Él estaba mirando al Señor. ¿Caminó Pedro sobre las aguas, hermanos? Bueno, pues es debatible, ¿no? Caminó unos metros y luego se hundió. Pero realmente Pedro no caminó sobre las aguas porque no se puede caminar sobre las aguas. Pedro caminó sobre la palabra. Cuando Jesús dijo, ven, ya está el cimiento, ya lo dijo el Señor. Y entonces Pedro, un hombre de fe, se bajó y caminó sobre la palabra, sobre las aguas. Pero cuando Pedro quitó su mirada del Señor, se empezó a hundir. Y ese es el objetivo de las pruebas y los ataques de Satanás, que quitemos la mirada del Señor. He conocido muchos creyentes que quitan la mirada del Señor, que empiezan con un corazón humilde, sencillo, un corazón hermoso, siempre siguiendo al Señor. Y algo pasa en sus vidas, una situación, algo adverso, y quitan su mirada del Señor. Y entonces empezamos a hundirnos. Empezamos a hundirnos. Y no es la voluntad de Dios. Dios nos llama a tener fe. La fe no es opcional.
La fe no es una sugerencia. La fe es un mandamiento. Tened fe en Dios. Es un mandamiento, listo. ¿Cómo obtenemos esa fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios para edificar nuestra fe. Cuando estamos llenos de fe, nada es imposible para nosotros. Cuando estamos llenos de fe, hacemos como José, pastor, vamos a congregarnos ya de allá de una vez, porque hay fe. Hay fe, uno está diciendo, claro que podemos. Podemos ver un monte convertido en un hermoso templo para el Señor, porque uno está lleno de fe. Cuando tenemos fe, nada es imposible para nosotros. Cuando estamos vacíos de fe, todo es difícil, nada se puede, mira mi vida, mira, no va a pasar, no, nada bueno va a salir de esto, hay temor. Así como la oscuridad es la ausencia de la luz, el temor es la ausencia de la fe, la duda. Por eso dice acá, si no dudar en su corazón. Entonces, la fe va a alimentar nuestro corazón para que creamos al Señor, para que veamos más allá de nuestras circunstancias, para que podamos ver por atrás de nuestra situación y no solamente confiar en lo que nuestros ojos físicos nos están diciendo o nuestros sentidos físicos nos están diciendo. Pero la fe tiene que ser perfeccionada. Si yo no empiezo a emprender de acuerdo a mi fe, va a quedar todo en un embrión, va a quedar todo en una semilla, no va a empezar a dar fruto. Muchos de ustedes, Dios les ha puesto cosas en su corazón y no las han hecho. Un ministerio, un proyecto, una cocina económica, un negocio. Y entonces uno dice, no, a ver cuándo. Y a veces esa se queda solamente en el ámbito de la semilla, pero cuando uno empieza a dar pasos, a bajarse de la barca, empieza a ver la gloria de Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres de fe, creerle al Señor. Y en cuarto lugar, la fe tiene que ser proclamada. La fe es un mandamiento. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Para que pueda ser perfeccionada, tiene que ser actuada. Tenemos que actuar en nuestra fe. No vivamos con una fe filosófica. No vivamos con una fe teórica, sino vivamos con una fe práctica, haciendo lo que el Señor pide, andando en los mandamientos de Dios. Pero la fe tiene que ser proclamada. ¿Por qué? Porque lo que sale de nuestra boca tiene autoridad. Y eso es lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Tengan fe en Dios. Yo soy un hombre lleno de fe. Por eso yo dije esto y miren cómo está la higuera ahorita. Porque cuando nosotros somos hombres y mujeres de fe, lo que sale de nuestra boca hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Porque fíjense lo que pasó con la higuera. Tenemos que aprender a hablar en el reino de Dios. No sabemos hablar. Cuando llegamos a los pies de Cristo, no conocemos el lenguaje del reino. Está en chino para nosotros. Tenemos que aprender ese lenguaje, el lenguaje de la fe, el lenguaje de la palabra de Dios, el lenguaje de la alabanza. Y esa fe, como vimos ayer en la noche de alabanza, como el rey David dijo ayer, no, bueno, no dijo ayer, pero yo lo dije que lo dijo hace ayer. ¿Estuvo David? No, ¿qué dijo el rey David? Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué significa? Que David tenía que abrir su boca aunque no sienta gozo, aunque no le esté yendo bien en la vida. Él no iba a permitirse caer en ese juego del diablo, en una espiral hacia abajo para entrar a la depre, al fastidio y al fracaso. Él sabía el poder tan tremendo que hay en la boca de un creyente. Que así como nosotros cuando empezamos a hablar pura queja y empezamos a hablar todo negativo, entramos a un ámbito del reino de las tinieblas. Y de la misma manera salimos con
nuestra boca proclamando las grandezas del Señor, hablando la palabra de Dios. Dios nos dio, queridos hermanos, un órgano muy importante, que es el corazón. Dios no nos dio la mente para tener fe. La mente no sirve para tener fe. No fue dada para eso. La mente sirve para procesar información. Recuerdos, operaciones matemáticas suceden en la mente, pero la mente no tiene la capacidad de tener fe. Porque Dios no nos dio la mente para tener fe. Y cuando un creyente quiere creer con su mente, fracasa. Porque entonces quieren entender las lenguas, quieren entender la profecía, quieren entender todo, ¿no? Y entran en el racionalismo del mundo que dice que no se abrió el mar rojo porque lo que pasa es que estaba muy bajita el agua y por eso pasaron los israelitas. Pero en realidad no se abrió, como dice porque son racionalistas, no creen lo sobrenatural. Pero dicen que un maestro de ciencias le dijo eso a sus alumnos y le dice, no creas que esas son fantasías que dice la Biblia. Y un creyente estaba ahí y empezó a alabar a Dios. Gracias, Jesús. Y el maestro dijo, no, te acabo de quitar tu fantasía de que Dios lo hizo. No, yo ahora tengo más fe que antes, le dice el alumno. Ahora alabo al Señor más que antes, porque cómo Dios pudo ahogar a un ejército en un charquito de agua tremendo de mi Padre Celestial. A él no le quitaba la fe, pero nadie, ¿no? Y en eso consiste la vida de un creyente. Tener fe en Dios. Fíjense, ya con esto vamos a terminar, con esta última reflexión. Nuevamente el 22. Respondiendo Jesús les dijo, tengan fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, ojo aquí, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, o también se lo podemos decir a las piedras y a los palos, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Y qué le decía Jesús a la gente cuando él sanaba a la gente? Conforme a tu fe te sea hecho. Ese era un eslogan de Jesús. De ahí nos está dando una clave muy importante el Señor. No lo voy a lograr. Pues conforme a tu fe sea hecho. Tú ya lo estás diciendo. Cuando sueltas esa palabra, ya programaste a todo tu ser para que no se va a poder. Tú ya te preparaste para eso. Así que Dios nos está llamando en este cierre del ayuno a ir y actuar según el principio de Mateo 11:1. Eso va a requerir fe. Va a requerir fe bendecir cuando yo necesito bendición. Va a requerir fe congregarme en un lugar incómodo. Va a requerir fe dar cuando yo estoy en necesidad. Va a requerir fe ir a bendecir a otros cuando tengo un montón de trabajo y solo quiero llegar a mi casa a descansar. Pero cada vez que nosotros hagamos eso, vamos a confiar en el Señor y vamos a cumplir el principio de Mateo 11:1. Y cada vez que nosotros salgamos de nuestra esfera, tocando personas que sabemos que no lo hacemos porque vamos a sacar provecho de ellas, sino que no tenemos ninguna recompensa en lo material o en lo económico por tocar esas personas. No hay nada que podamos obtener de ellas. Pero aún así lo hacemos, entonces Jesús viene a nuestra ciudad. Y Él empieza a hacerse cargo de aquellas cosas que nos están afanando, que ahorita nos afanan y nos preocupan. Él va a hacerse cargo. Hazte cargo de mis necesidades, nos dice el Señor. Y yo me hago cargo de tus necesidades. Mis necesidades son niños en un albergue, pobladores en una ciudad, almas. Esa es la necesidad del Señor. Y si nosotros podemos tocar la necesidad del Señor, Él va a tocar nuestra necesidad. ¿Cuántas cosas nos ha dado el Señor, hermanos?
estamos rodeados de abundancia. Usted vive 100 veces mejor que los reyes de la antigüedad. Aprieta un botón y se mueve el aire. Abre una llave y sale el agua. Va al baño y ya sabe, ahí pasa. Nada más jala la palanca y ya no ve nada más de eso, nunca más. Estamos rodeados de bendición. Agarramos un auto, nos trasladamos. Estamos llenos de abundancia. Y a veces solo estamos mirando lo negativo. Solo estamos viendo el pelo en la sopa. Y no estamos viendo todo lo que nuestro Padre nos ha dado. Debemos asumir la actitud del apóstol Pablo, que dijo: a judíos y a gentiles, a griegos y a hebreos, soy deudor. Soy deudor. ¿Cómo es eso? Porque si no le debía nada a Pablo. Pero Pablo tenía este pensamiento: me ha dado tanto mi Padre que estoy en deuda con Él. Pero como no puedo pagárselo a Él, la deuda para con Dios es pagable para con los hombres. Y que nosotros andemos en esta vida como con un sentido de deuda por todo lo que Dios nos ha dado, por todo lo que Dios nos ha bendecido, y que salgamos de nuestra esfera. Las casas de ustedes están bien lindas, hermanos, y gloria a Dios por eso, pero vamos a salir, vamos a prepararnos y vamos a bendecir. Y entonces vamos a entrar a un círculo virtuoso de bendición y dar, de bendición y dar. Y nos va a llevar a ser hombres y mujeres de fe. Y este día tan hermoso, qué hermoso día, ¿cuántos dicen amén? Qué hermoso día nos ha dado el Señor. Qué hermoso día nos ha dado el Señor. Dios escogió este día para que cerremos en nuestra vida un periodo intermedio. Empezamos hace 3 semanas. Teníamos una etapa y ahora vamos a entrar a otra etapa. Pero vamos a cerrar este periodo intermedio, este periodo de preparación, con una fe de entrar a lo que Dios ha reservado para nosotros. Sí, en lo eclesiástico sabemos que hay muchas cosas por hacer, pero también en nuestra vida personal. Y cada uno de ustedes lo sabe. Cada uno de ustedes sabe qué es lo que tiene que hacer en su vida. Cada uno de ustedes sabe qué capítulo ya es necesario cerrar, que ya Dios nos dijo 1000 veces que lo hagamos y no lo hemos hecho. Cada uno de ustedes sabe que hay que perdonar. Se va por abajo esto. Ya termina de predicar. Ya voy a terminar. Ya quiero soltar mi bendición, dice el Padre. Es que ese es digital. Ahorita voy a bajar yo. Vamos a ponernos de pie entonces. Vamos a dar un aplauso a nuestro Padre Celestial. Cierre sus ojos. Viene una preparación para nosotros. Iglesia Fuente de Vida, Sipach.